Imagina que estás trabajando para un cliente y todo va de maravilla, has invertido creatividad, has invertido tiempo, has invertido recursos y cuando llega el momento de cobrar el cliente desaparece o se niega a pagar el precio acordado al inicio. Por desgracia, esta es una historia que he escuchado mucho más de lo que me gustaría entre colegas del sector. También estoy segura de que has escuchado muchas veces otros casos como que un cliente te solicite cambios ilimitadamente retrasando todos los proyectos que tienes, que un cliente se niega a pagarte la totalidad del proyecto pactada al inicio si los resultados del trabajo no corresponden con sus expectativas, o que incluso un cliente utilice propuestas descartadas para su proyecto que le has elaborado tú y que por lo tanto no tiene autorización para utilizarlas porque no tiene los derechos de autor. Esto, por desgracia, son cosas que pasan muy a menudo en el sector y todo esto es por falta de trabajar con un contrato sólido. Así que hoy te vengo a hablar de cuáles son las cláusulas que yo tengo en mi contrato y que me han ayudado a prevenir este tipo de situaciones o malentendidos con clientes. Pero antes de empezar quiero hacer una aclaración muy obvia y muy importante, y es que yo no soy abogada, como ya sabéis yo soy diseñadora gráfica, así que lo que voy a compartir en este vídeo son las cláusulas que yo utilizo en mi contrato de branding y que a mí me han servido para mis proyectos. Y como por ahora a mí me han funcionado, lo que quiero hacer es compartirlas con vosotros por si alguien de vosotros os puede ayudar a prevenir este tipo de situaciones también. A pesar de que yo no soy abogada, sí que quiero destacar que mi contrato de trabajo sí que ha sido revisado por un abogado, así que todas las cláusulas de las que voy a hablar hoy son legales y adecuadas para los servicios que yo ofrezco de branding. La finalidad de este vídeo, por lo tanto, no es dar una masterclass de derecho, sino ayudaros sobre todo a los que estéis empezando y todavía no podáis permitiros un abogado, a mostraros cuáles son las cláusulas que yo incluyo en mi contrato de branding para que podáis tomarlas de referencia e incluirlas en vuestros contratos. Y también voy a dejar el link en la descripción a mi modelo de contrato de branding para que todos aquellos que queráis comprar un contrato de branding revisado por un abogado también podáis hacerlo. Ahora sí, vamos a pasar a ver una por una cuáles son las cláusulas que yo incluyo en mis contratos de servicios de branding y las que me han ayudado a protegerme y a prevenir todo tipo de malentendidos y situaciones incómodas con mis clientes. Lo primero que aparece en mi contrato es una descripción detallada del servicio que se ofrece, el coste total del proyecto y los entregables que va a obtener el cliente a lo largo del proyecto y al terminar el mismo. Esta cláusula es básica y fundamental para dejar claro qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido en este proyecto. Así nos protegemos de que el cliente pueda pedir cosas adicionales que no estén incluidas en el proyecto. Lo segundo que aparece en mi contrato son los procedimientos de pago y las fechas de vencimiento. Al fijar los procedimientos y las fechas límites de pago te estás protegiendo de la compensación justa por tu trabajo. En mi caso yo solicito un 50% de depósito no reembolsable para reservar el trabajo conmigo. Es decir, cuando yo ya le he hecho una propuesta de trabajo a un cliente y le encaja y quiere trabajar conmigo, para hacerlo yo le doy las siguientes fechas de disponibilidad que tengo para empezar el proyecto. Y para que el cliente reserve estas fechas para empezar a trabajar con él, tiene que hacer un 50% de pago anticipado del proyecto para comprometerse a que yo le reserve estas fechas. En este caso lo que estoy haciendo es asegurarme de que este cliente está comprometido a llevar a cabo el proyecto y de que en caso de que lo rechace, a mí no me supone un coste de oportunidad haber rechazado otros proyectos por tener este pendiente de realizar. El otro 50% del pago total del proyecto se realiza una vez ya esté finalizado el proyecto, pero antes de la entrega de los recursos del branding. Es decir, cuando ya le he mostrado al cliente cómo quedaría su marca y ya la ha aceptado, antes de entregarle todos los materiales de marca, este cliente me tiene que realizar el pago y entonces una vez me llega a mí el pago de la totalidad del proyecto, ya le entrego los recursos de marca. En tercer lugar, y algo que he añadido recientemente a mi contrato y que me está funcionando muy bien, es establecer también en el contrato una cláusula que habla de las expectativas del comportamiento del cliente. Esta cláusula va en beneficio tanto del cliente como de mí, porque lo que hace es establecer un flujo de trabajo activo para tener unos resultados en el proyecto satisfactorios. En mi caso trato 4 puntos clave. El primero es la participación y la puntualidad en todas las reuniones. El segundo es la comunicación transparente a lo largo de todo el proyecto. El tercero es el compromiso con las fechas de vencimiento y los deadlines. Y la cuarta, la más importante y la que acabo de añadir recientemente, es el compromiso de dar feedback en todas las fases
en 3 días hábiles desde que se entrega esa propuesta de esa fase, y en el caso de que no den respuesta en 3 días hábiles puedo paralizar el proyecto, dejarlo en espera y supondría un cargo adicional volver a reanudar el proyecto. Esto al final lo que me está haciendo a mí es asegurarme que voy a poder seguir con los plazos que he establecido para este proyecto, porque al final, como yo no puedo tener infinitos proyectos paralelamente, lo que hago es ponerlos en cola, y si un proyecto se retrasa por el cliente, lo que me está haciendo a mí es retrasar otros proyectos de otros clientes y que me puedan cancelar esos proyectos. Así que para cumplir con las fechas y con los deadlines, esta cláusula es fundamental. La cuarta cláusula de mi contrato lo que hace es establecer el número de revisiones que están incluidas. Uno de los mayores problemas con el que nos encontramos los diseñadores es que el cliente se ponga a solicitar cambios de manera infinita y nosotros, si no hemos establecido previamente cuántas rondas de cambios están incluidas y a qué tipo de cambios nos referimos cuando hablamos de cambios, pues lo que puede pasar es esto, que tú no le puedas decir a tu cliente que ya está, que ya se acabó el número de cambios. Entonces lo que tienes que hacer es decirle de antemano y dejar claro en el contrato cuántas fases de cambios están establecidas en cada fase del proyecto y a qué te refieres con cambios. En mi caso, por ejemplo, defino lo que sería un cambio sustancial, que no estaría incluido como cambio, y los cambios sustanciales serían aquellos que anularían todas las fases anteriores del proyecto y que supondrían un cambio de rumbo en todo el origen o el core del proyecto. Eso, por ejemplo, no estaría incluido cuando ya se han ido aprobando distintas fases. Esta medida también es fundamental para que el proyecto no se extienda indefinidamente. La quinta cláusula lo que establece es que es responsabilidad del cliente revisar todos los diseños y todos los contenidos. Es decir, que antes de la publicación o la impresión de cualquier tipo de creatividad es su responsabilidad revisar que todo esté en orden. Yo no puedo saber si hay algún correo electrónico que no sea el que ellos quieren, si en una tarjeta de visita un número de teléfono es incorrecto. Yo no soy experta a nivel de contenido en todos los distintos sectores para los que trabajo, así que siempre es responsabilidad del cliente revisar que todos los contenidos sean correctos antes de su publicación o su impresión. La sexta cláusula también es muy importante y habla de las condiciones y de las responsabilidades en caso de cancelación del proyecto. Pueden pasar 1000 cosas por las que se pueda cancelar un proyecto y puede ser totalmente legítimo, pero también lo es que establezcas las condiciones en las que se puede dar por finalizado un proyecto y las responsabilidades que conllevaría para cada una de las partes. Sobre todo haciendo hincapié en que el proyecto se cancele de manera unilateral por parte del cliente. En mi caso, yo establezco que en el caso de cancelación unilateral por parte del cliente, este va a tener que pagar el porcentaje de trabajo que se lleve hasta el momento y los gastos ya incurridos en el proyecto. En séptimo lugar, y también muy importante, es detallar los gastos. Hay que detallar cuáles son los servicios visuales que están incluidos y los que supondrían gastos adicionales. Tienes que tener en cuenta que en el mundo del diseño tú eres el que sabe cómo se lleva todo esto de las tipografías, las fotografías de stock, cualquier recurso que pueda suponer un coste adicional. Tú sabes cuáles son los recursos que puedes disponer de manera gratuita y los que supondrían unos costes extra. Entonces tienes que adelantarle a tu cliente cuáles serían los servicios a nivel visual que le vas a ofrecer, que ya están incluidos en el coste total del proyecto y cuáles supondrían unos servicios extra. Por ejemplo, si quieren una tipografía específica para el proyecto que tú no tienes y vas a tener que comprar, esto sería un servicio extra. Si tú no tienes acceso a ciertos bancos de imágenes y ellos quieren ciertas fotos específicas, coste extra. En resumen, tienes que detallar y dejar muy claro cuáles son los elementos visuales que están incluidos en el coste total del proyecto y los que supondrían un gasto adicional. La octava cláusula del contrato es una muy básica y es la que habla de la confidencialidad. Lo que dice esta cláusula básicamente es que, como seguramente a lo largo del proyecto vais a compartir información sensible, pues que os comprometéis a mantenerla en confidencialidad. La novena cláusula, y también una de las más importantes porque creo que es una de las que más te protege
no tanto a ti, sino a tu trabajo, es aclarar a quién pertenecen los derechos de autor del diseño de marca. En mi caso, esta cláusula lo que hace es aclarar que yo conservo los derechos de autor hasta que no se haya realizado el 100% del pago del proyecto. De esta forma me cubro de que el cliente pueda cancelar a mitad del proyecto cuando ya le haya dado las ideas para llevarlo a cabo, porque de este modo no podría utilizarlo. La 10ª cláusula lo que hace es también hablar del derecho de exhibición del trabajo. Esta cláusula lo que hace es darme permiso para utilizar el trabajo en algunas de mis plataformas como web, YouTube, redes sociales, etc. Al terminar el proyecto, los derechos de autor van a pasar a ser del cliente, pero en esta cláusula lo que hago es establecer que yo tengo derechos de exhibición de estos trabajos como portfolio en mis plataformas o redes sociales para poder utilizarlos como portfolio para poder atraer a nuevos clientes. Y la última cláusula ya sería la aceptación de los términos. Básicamente lo que habla esta cláusula es garantizar que ambas partes están de acuerdo con todo lo detallado en todas las cláusulas y en todo el contrato una vez se firme el mismo y se realice el primer pago. Y estas serían todas las cláusulas que yo incluyo en mi contrato. Te puedo asegurar que con estas cláusulas ya estás bastante protegido. De hecho, yo nunca he tenido una situación incómoda o ningún malentendido con un cliente. Lo único que me ha podido pasar es que un cliente no cumpla con los plazos de respuesta o de dar feedback, lo que ha hecho que se me puedan extender mucho más de lo que yo querría algunos de los proyectos. Así que lo que voy haciendo es ir actualizando mi contrato a partir de la experiencia para prevenir situaciones similares en el futuro. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que este contrato está para protegerte tanto a ti como al cliente. Así que no te tiene que saber mal no realizar proyectos con clientes que no quieran firmar este contrato. Siempre tienes que mirar a favor de tu negocio y al final este contrato lo que está garantizando es que trabajes solo con clientes que respetan tus procesos, tus tiempos y tu trabajo. Y recuerda, nunca trabajes sin contrato. Si estás empezando en el mundo del diseño, ya sabes que voy a dejar el link en la descripción para que puedas comprar mi contrato. Siempre te va a resultar mucho más económico comprar un contrato que ya está revisado por un abogado que contratar un abogado, sobre todo si tus servicios son los mismos que los míos, que son servicios de diseño de branding, de diseño de marca. También en el caso de que todavía no puedas invertir en un contrato, siéntete libre de coger la idea de mis cláusulas para elaborar tu propio contrato. Invertir en un contrato bien desarrollado, consistente y sólido puede evitarte muchos dolores de cabeza y sobre todo conflictos legales. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido útil la información. Si os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis de darle a like y suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos.